Estamos de vuelta aquí en Vía Pública y tenemos un invitado que viene de Argentina. Está invitado por el Partido Libertario, el partido de formación aquí en Chile, y ha traído a Javier Milei. Probablemente usted lo conoce, lo ha seguido, porque es un economista anárquico-liberal, austríaco, pero sobre todo muy polémico en sus formas de plantear las ideas y con mucha pasión. Javier, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Matías? Un placer enorme. ¿Qué tal? Algunos dicen que tienes una vocación también de comunicador, de presentador de televisión, que te atrae mucho eso, más allá de la economía, que las has estudiado maestrías en distintas partes. Es cierto que te atrae mucho los medios y te gusta, ¿no? Me resulta divertido el debate. Sí. O sea, además estoy fuertemente comprometido con la batalla cultural y la sensación que tengo como liberal libertario que soy es que cada vez que piso una baldosa, digamos, escupe socialismo Argentina. Por lo tanto, digamos, ya me parece que es una batalla digna de dar, porque Argentina arrancó el siglo XX siendo el país más rico del mundo, con el PBI per cápita más alto del mundo, y a partir de 1928 comenzó a abrazar de a poco las ideas socialistas, y hoy Argentina es el país 70, camino a estar peor. ¿Cómo te defines tú? ¿Anarcoliberal? De las cosas que yo te he leído, te he escuchado esa definición. Yo soy, digamos, anarcocapitalista, pero filosóficamente, conceptualmente. Pero entiendo que el mundo, por el momento, tiene restricciones y por ende soy minarquista de corto plazo. Es decir, considero que el Estado para lo único que sirve es para seguridad y justicia. Sin embargo, como filosóficamente soy anarcocapitalista, considero que el progreso tecnológico puede derivar en distintas cuestiones que nos pueda permitir merecernos un mundo sin Estado. Incluso sin Estado para la justicia. Claro, exacto. Bueno, mira, esto, digamos, había justicia privada en la época del Imperio Romano que comercializaba con otros imperios, si no había digamos, una ley así establecida. Entonces, ¿qué hacían? Hacían acuerdos y había árbitros. Por lo tanto, había una justicia privada. Y si no hubiese Estado, conceptualmente estamos hablando, ¿no? En un ideal que a lo mejor para ti es conseguible, ¿cómo nos defendemos los que somos en la relativa más débiles? Lo planteo, por ejemplo, desde los temas de seguridad, si tú quieres en adelante. Vendrán dos tipos que te dicen, Javier, me gusta tu chaqueta, la chaqueta, por la fuerza, y te la quitan. Estoy hablando de un caso muy básico el que te estoy planteando. No, pero a ver, el problema es el siguiente. O sea, vos me estás postulando, bajo esa situación, que el ser humano puede ser malo o es malo. Entonces la pregunta es, ¿y vos te crees que si le pones el bonete del Estado a ese ser humano se va a convertir en algo mejor? Si vos a ese ser humano que vos considerás malo le das el monopolio de la violencia, ¿creés que vas a estar mejor? Pero si cada uno de nosotros cede parte de ese monopolio de la violencia o de la sobrevivencia, de la autodefensa, se la cedemos a un Estado, a una policía el día de mañana. ¿Estás dando el monopolio de la fuerza? Claro, eso. Y después lo utiliza en tu contra. Pero eso sería ilegal. Siempre Pero bueno, un Estado de Derecho eso no debiera pasar. No, ¿cómo que no? Digamos, mirá el caso de Argentina. O sea, cómo continuamente sube la presión fiscal, lo cual es un robo y está amparado en que es legal, pero no es legítimo. Y entonces, justamente, utilizan el monopolio de la fuerza para imponerte la esclavitud fiscal. De hecho, si yo tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia. Porque la mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente y sobre todas las cosas, la mafia compite. En cambio, el Estado no admite competencia, quiere el monopolio de la fuerza, quiere el monopolio de la emisión monetaria, quiere el monopolio, digamos, y son todas cosas que a la postre nos generan mucho daño. Interesante la comparación de la mafia y el Estado. Hay una diferencia, sí, en la mafia no hay alternancia en el poder, salvo que maten al jefe de la mafia. Pero sí tiene competencia legítima. Pero en las democracias sí hay alternancia en el poder y cada cierto tiempo el dueño de este Estado, que te parece tan perverso a ti, el dueño, entre comillas, el administrador, tiene que irse y viene otro que por voluntad popular es quien administra. Pero es que a mí no me consta eso, digamos, te puedo mencionar el caso de Argentina. En el año 2002, Argentina tuvo un que se vayan todos. En 2000...
Sí, cuando estalla la convertibilidad, digo, se declara el default abierto, toda esa transición durante lo que es diciembre del 2001 y la primer parte del 2002, digamos, hay un que se vayan todos. Y no se fue ninguno, están los mismos. Y no solo que están los mismos, están los familiares, están sus amantes, ¿sí? Digamos, están, digamos, sus amigos, o sea, con lo cual cada vez el Estado es más grande. Argentina tiene una presión fiscal en blanco del 70%, con lo cual además es un país inviable. Y cuando se aparece un problema fiscal, lo resuelve subiendo impuestos. Es decir, con lo cual, digamos, el futuro de Argentina va a ser cada vez peor. ¿Los impuestos para ti son un mal necesario o sencillamente un mal? No, son un robo. Los impuestos. Son un robo. ¿Qué pasa si yo voy a tu casa, Matías, y te digo, che, Matías, dame la mitad de tu ingreso? ¿Qué me vas a decir? A ti te diría que no. Bien, ok, me encanta. Ahora, mañana vengo con un papel y te digo, Matías, dame la mitad de tus ingresos. Vos me vas a decir, ya te dije que no. Bueno, pero escúchame, yo acá ahora tengo un papel que dice que me los tenés que dar, ¿sí? Y está firmado. Y vos me decís, ¿por quién está firmado? Por mí. Otra vez me vas a sacar a patadas, ¿ok? Ahora cuando yo vuelvo al tercer día, vuelvo con un muchacho parecido a Shaquille O'Neal, con un bate de béisbol, y ahora, Matías, mientras que este muchacho golpea el bate contra sus manos, dame la mitad de tus ingresos. Es decir... Probablemente te daré el 70%, no la mitad, para que no me golpee. Pero lo que te quiero... Pero también está la pero es un robo, los impuestos son un robo. Pero te faltó una cuarta alternativa, que venga el Estado legítimo y que sea la autoridad legítimamente pero diga, no es legítima. dada una ley pero que ¿cómo sea digamos algo que se financia con impuestos? Dame un segundo, Javier. La primera alternativa tú vienes y te digo no. La segunda insistes, te digo que no. La tercera vez con 3 matones, probablemente te la doy, sin ganas. Pero la cuarta alternativa... ¿Y qué diferencia hay con lo que hay ahora? Si yo, digamos, o sea, no quiero pagar los impuestos, voy preso. No, yo supongo, al menos en el Estado en que yo vivo, hay un Estado que ha sido con autoridades generadas democráticamente, hay un ministro de Hacienda que ha discutido un proyecto en el Congreso Nacional y se ha estimado que para mis niveles de ingresos hay determinado nivel de pago de impuestos y para mí eso no es un matón, es un acuerdo social. No es un acuerdo social. ¿Dónde está el contrato? ¿Dónde lo firmaste? ¿Dónde está la firma? Cuando yo voy cuando voy cada 4 años a votar. Bueno, entonces, digo, ¿es opcional votar? Sí, es opcional votar. En mi país no es opcional. Entonces, digamos, ahora, si no votas estás acostumbrado. Si no votas igual estás acostumbrado. Estás obligado a pagar tus impuestos. Entonces, digamos, nada que puede ser por la fuerza puede ser bueno. De hecho, el impuesto es una rémora de la esclavitud. De hecho, me parece, digamos, un despropósito y una tomada de pelo y una agresión al intelecto cuando viene un político y habla del contribuyente. Que es más o menos como decir que el violador llama a su víctima novia. O sea, es un disparate. Es decir, por lo tanto, o sea, los impuestos, digamos, yo voy a creer, digamos, en este tipo de cosas el día que a mí me den la opción de pagar o no pagar. Es decir, solo ese día ¿En qué se diferencia este planteamiento tuyo con la ley de la selva? Disculpame, digo, en la ley de la selva, digamos, o sea, este tipo de cosas no existen. Es decir, ¿por qué ocurre en la selva? ¿Quién gana en la selva? Pero, digamos, o sea, ¿por qué vos vas a poner en el mismo lugar, digamos, no sé, un león, un tigre, que lo que hace el ser humano? No, porque tú dices aquí, nadie gobierna, nadie coordina, nadie cede derechos. Pero, digamos, cada uno defiende su parcela. Ay, ¿acaso, digamos, vos no defendes tus intereses cada vez que tomas decisiones? Sí, pero tengo un contrato social con el resto de los ciudadanos. Pero entonces, ¿dónde está la firma del contrato social? Yo no vi a nadie que firme el contrato social. Digamos, decime dónde está el contrato social. Es tácito. Es una mentira. Es una mentira, digamos, o sea, vos se la validás a los políticos. Yo no se la valido. ¿Con qué derecho, si tú no quieres pagar impuestos, vas a poder, por ejemplo, circular por las calles? ¿Vas a poder ir a un juzgado para que zanjen un litigio que tienes con un vecino? Pero, digo, ¿y por qué tengo que tener, por qué, la justicia tiene que ser pública? Digo, ¿por qué no pueden ser árbitros? Digo, ¿por qué no puedo elegir un árbitro? Digo, ¿por qué no? Digamos, mirá, fíjate, esto es muy interesante. Por eso yo te digo, yo soy anarcocapitalista en términos dinámicos, aunque de corto plazo sea, digamos, minarquista. ¿Por qué? Por lo siguiente. Vos sabés que durante los 80 en Argentina se discutía si las calles podían ser privadas. Entonces había toda una discusión. Ahora el problema, ¿cuál era? Un problema de índole tecnológico.
Hoy tranquilamente las calles podrían ser privadas. ¿Acaso cuando vos pasás por una autopista no tenés un lector? Sí, claro. Bueno, entonces, digamos, o sea, vos tranquilamente podrías instrumentar un sistema de lectura donde las calles pueden ser privadas, ¿sí? Donde cada uno se encarga de su calle, digamos, y eso le genera ingresos, ¿sí? Digamos, y podría ser directo, y el GPS hasta te podría decir, usted va a tomar este camino, le va a costar tanto, y si vos querés también le puedes decir, digamos, bueno, mire, este está en mejor estado, otro está en otro estado, lo que fuera. Es decir, mira qué fácil que puede ser, o sea, podrías tener calles privadas. Es decir, entonces esta discusión, digamos, que era teórica en la década del 80, hoy es absolutamente posible. Por eso yo digo, yo soy anarcocapitalista en términos dinámicos y filosóficos, aunque en términos estáticos reconozco que puedan existir restricciones, por lo tanto, digamos, entiendo algunas soluciones como soluciones de corto plazo. Tú vives en un país en el cual hace poco tiempo requirió de que exista una sociedad y alguien que los defienda. Tu país en el año 82 vivió una guerra muy dramática, donde... ¿Las guerras quién las hace? Los estados. Es decir, ¿qué guerra inició un individuo? Ninguna. Digamos, o sea, las guerras son frutos de la existencia del Estado. Sí, pero más allá, ¿quién inició la guerra en tu país? Que no me voy a meter porque además no me corresponde por el respeto de los argentinos. Pero digo, sí no fueron importa, los propios... puedes decir lo que quieras, pero digamos, es un problema de Estados. O sea, ¿dónde yo me peleé con un inglés? No. Literalmente. Pero tú tenías en ese momento una autoridad ilegítima, como eran los militares, Galtieri, por ejemplo, que por razones X, que no me tengo por qué meter, inventó una guerra. Bueno, lo que vos quieras. Entró ahora guerra, digo, mirá qué interesante esto, porque a veces se cometen las falacias de ad populum, ¿no? Digamos, mirá cómo se manifiesta la gente. Digo, esto te lo cuento porque, digamos, he escuchado acá que muchas veces, digamos, levantan algunas banderas en función de la cantidad de gente que se movilizó. Vos sabés que, digamos, Galtieri llenó varias veces la Plaza de Mayo. Digo, tuvo más con... ¿Cuánta gente cabe en la Plaza de Mayo? ¿1 millón de personas? Digo, no, es un número verdaderamente enorme y ha convocado más que en Perón. Pero te quiero decir que yo lo que te estoy diciendo, cuando necesitaron pero lo que te estoy unas diciendo, fuerzas armadas. Sí, pero que es, a ver, digo, pero yo, digamos, o sea, ¿quién es el que inicia el problema? Un señor que se había tomado el poder de manera legítima. Ok, digamos, bueno, ¿y que acaso ningún gobierno democrático, digamos, no inició guerras? Sí, claro ¿O acaso, digamos, Hitler no fue elegido por la voluntad popular o Mussolini? Y bueno, y sin embargo, digamos, fueron una locura. Hay momentos donde las sociedades requieren ser representadas. Por ejemplo, un caso dramático... Bueno, digamos, pero digamos, puede ser que... pero de vuelta, la guerra es un problema de estados, no es un problema de individuos. Y si los individuos de repente, digamos, o sea, creen que tienen alguna falencia mental por el cual, digamos, no pueden hacerse cargo de su proyecto de vida, digamos, entonces, digamos, no tienen por qué estar complicándole la vida al resto. Es decir, si la gente, digamos, considera que no puede hacer tal cosa, no tiene por qué pasarme la cuenta a mí. ¿Cómo hacemos las políticas públicas de salud, por ejemplo, para la vacunación de la malaria? Voy a ponerte cualquier epidemia. Viene la malaria en nuestra sociedad y tenemos que vacunarnos. ¿No te parece razonable que haya un Ministerio de Salud, un ente general que organice, que mida, que haga la logística? Por ejemplo, que garantice de que la medicina que te van a poner a ti es la adecuada. Y eso lo va a determinar un burócrata. No, eso lo determina una institución que nos hemos dado como sociedad. Eso lo va a determinar un burócrata. No sé si un burócrata o un funcionario calificado. ¿Por qué un burócrata? Pero ¿por qué digo no es un prejuicio pensar que un funcionario tiene que ser un burócrata? No, sí. Digamos, porque el problema está en cómo se financia. Se financia con una fuente coactiva de ingresos. Voluntariamente, yo, digamos, no sé si lo quiero o no. Digamos, o sea, yo no lo quiero. O sea, justamente, si me venís a contar a mí, digo, donde yo vengo de un país que si vos querés tener salud, ¿sí? Hay salud pública, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Todo el mundo trata de ir al sector privado. Es más, la señora Cristina Fernández de Kirchner, que se vive hablando de los derechos, de esto y la igualdad, del otro, de la salud pública, ¿sabe dónde se atiende? Fuera de Argentina, probablemente. O en una clínica privada de las más caras. ¿Sí? Y lo mismo para todos, digamos, la corporación política. O sea, con lo cual, digamos, es una gran hipocresía. Es decir, ¿cómo lo hacen los sectores más vulnerables de tu país? Cuando digamos, los más pobres, los menos favorecidos económicamente, que han tenido menos oportunidad de tener acceso a la educación, a la salud, en fin, a todo, para poder acceder a un medicamento. La pregunta es, ¿vos estás dispuesto a robarle a una persona el fruto de su trabajo para vos asignarlo discrecionalmente? No, a robar jamás. ¿Y entonces cómo se lo vas a financiar si no se lo robas a otro? No estás suponiendo que un impuesto es un robo. Obvio, claro que es un robo. Bueno, digo, para mí sí es un robo. Lo sé. Bueno, entonces, digo, para mí el impuesto es un robo, lo llamo como lo que es, porque, digamos, es una acción
digamos, es un acto coactivo. Ok, no le robemos a nadie. ¿Cómo financiamos para los sectores más populares la pero es salud que- y la educación? Pero de vuelta, si vos, a ver, vos querés financiar algo, digo, alguien lo tiene que pagar. Y en tu modelo. Entonces, no, bueno, a ver, fíjate esto, es muy interesante. En Argentina, digo, hay dos autores, Alberto Venegas Lynch, hijo, que probablemente sea el máximo exponente no solo del liberalismo argentino, sino de todo el liberalismo de habla hispana. ¿Sí? A punto tal que tiene libros prologados hasta por Hayek. Tiene un libro con Martín Krause que se llama En defensa de los más necesitados. En realidad, cuando viene, por ejemplo, la Gran Depresión 29. y a la Argentina le pega fuertemente, Chile igual. es el sector privado el que se organiza para darle contención a los caídos. Es decir, el propio sector privado se organiza para darle contención a los caídos. No solo eso, te cuento más. Eso de que se organiza es interesante. Hay una organización de la ciudadanía, de una parte de ella, Voluntariamente. para ir en busca pero de... la caridad por voluntad propia, no a punta de pistola. Porque si yo saco una 9 milímetros, ¿sí? Y te digo, dame todos tus ingresos, ¿sí? Porque quiero hacer caridad con él, vos, no sé, será muy noble, digamos, quiero hacer caridad, ¿sí? Y supongamos que en el medio no se me cae nada en mi bolsillo, o sea que no tengo las famosas porosas manos de Batiat. A vos, digo, lo que cuenta es que yo con una 9 milímetros te saqué tu plata. Ya, basta, y se acabó el tema. Entonces, y otra de las cosas muy interesantes, que cuando vos mirás la historia de los primeros hospitales de la Argentina, ¿sabés quiénes los hicieron? El sector privado. ¿Sabés para qué lo hacían? Porque, digamos, porque justamente necesitaban que sus trabajadores disfrutaran de buena salud y que pudieran trabajar. Y como de repente no le daban los tiempos para llegar a otro lugar y se podían morir, ¿quién financió eso? El sector privado. La sociedad civil, a tu juicio, la sociedad civil organizada podría reemplazar al Estado. Definitivamente. Y las leyes es decir, que ¿pero por qué tengo que imponer la caridad a punta de pistola? Entendí tu punto. Digo, porque es violento, es un robo. Y además te estoy dando ejemplos de que cómo funcionó en el mundo real de Argentina. Esto digo, no estoy buscando... En Argentina, en Chile y en Irlanda hoy día funciona el tercer sector, que es la sociedad civil organizada. Las leyes, ¿cómo se arman? ¿Cómo nacen las leyes en un sistema como el que propones tú? Bueno, digamos, hay reglas que surgen de la propia interacción de los agentes que determinan cuáles son las reglas bajo las cuales quieren vivir. Bueno, fíjate que, por ejemplo, digamos, en los países del common law, digamos, la ley va evolucionando acorde, digamos, van ocurriendo los devenires históricos. ¿Qué te parece Chile como modelo de los Chicago, el modelo liberal, neoliberal, le llaman algunos aquí en manera despectiva, algunos se defienden, dicen que está muy bien, y aquí por lo menos dicen que Chile es el modelo en el mundo de un sistema más o menos parecido, probablemente el tuyo es más radical, el que estás planteando aquí. ¿Qué te parece que funcionó? ¿Te parece que es bueno? ¿Te gustaría para tu país? Yo, digamos, haría primero una digresión terminológica, si me lo permitís, Mati. Pero por favor. No adhiero a la definición de neoliberal. El liberalismo viene de libertad. No hay nueva libertad o vieja libertad. Hay libertad o no hay libertad. ¿Está embarazada o no está embarazada? Digo, no hay medio embarazada, no, más o menos, no. ¿Está embarazada o no está embarazada? ¿Hay libertad o no hay libertad? Punto 1. Punto 2. Es peligroso utilizar el término. Ese término fue desarrollado por un marxista, que obviamente, digo, si los marxistas y los socialistas supieran de economía no serían ni marxistas ni socialistas, porque digo, son eso porque no saben. Son brutos, son burros. En ese contexto, básicamente, Alexander Rustow, en 1938 y popularizado en 1939, desarrolla el concepto de neoliberal. ¿En función de qué? Que él veía el nazismo, veía el fascismo, veía distintas vertientes del socialismo y veía hasta el comunismo. Y del otro lado veía, si vos querés, el liberalismo manchesteriano. Dijo, bueno, vamos a crear algo intermedio. Y lo llamó neoliberalismo. Te cuento que hay un libro de Ludwig von Mises que se llama El mito de la tercera vía y demuestra que ese modelo no tiene sentido, que ese modelo no es liberal y lo peor de todo... ¿La tercera vía, el neoliberalismo como tercera vía o la tercera vía de Giddens, por ejemplo? No, él llamaba la tercera vía a esa definición de Rustow. No es la tercera vía de Giddens y Blair. No, es, digamos... Eso te parecen burros a ti también. Sí, obvio. Pero vamos a este punto. A lo que quiero ir es a otra cosa.
en ese concepto, además hay otro problema que está en la lógica de un libro de Hayek llamado Camino de Servidumbre. Todas esas soluciones intermedias son inestables. Y como son inestables, se produce a ver, porque ¿cómo es la intervención? Aparece alguien desde la poltrona, ve algo sin saber de qué se trata, pero que no le gusta y entonces se interviene. Nosotros estamos haciendo intercambios voluntariamente, pero sucede que hay alguien allá que no le gusta, entonces viene y se mete en el medio por la fuerza y rompe todo. ¿Sabes cuál es el resultado? El resultado es que vos estás peor, yo estoy peor y todos los demás que estaban vinculados a nuestras transacciones van a estar todos peor. Consecuentemente, se produce lo que se llama el fallo del gobierno, que suele ser muchísimo peor que el supuesto fallo de mercado, y que ahí después vos tenés una pérdida de bienestar. Y eso, digamos, cuando a la sociedad se le metió la manía de la intervención, genera más demanda de intervención, y sabes que eso paulatinamente, ¿sí?, conduce al socialismo. ¿Querés un buen ejemplo de esa decadencia? Sí. Argentina. La gracia es que nosotros dos podemos conversar aquí civilizadamente porque tenemos ciertos niveles de simetría. Porque si yo tuviera el poder del interruptor de tu micrófono aquí, o tú tuvieras el poder del micrófono mío acá, probablemente, o de cortar a un tercero, probablemente no podríamos conversar, ¿no? Bueno, si tuviéramos los dos tendría otra vez simetría. Pero si yo tuviera como conductor decirte, Javier, esa respuesta no te la acepto, así que tienes que decirte, bueno, entonces no podríamos dialogar como lo hemos hecho. Bueno, digo, también pues yo puedo elegir no venir. No, está bien. Por eso, porque tú tienes libertad, tenemos simetría, conversamos. Está bien, pero en la sociedad no se da esa simetría generalmente. Hay unos que nacen con ventajas, desventajas, lo que en algunos deportes se llama el hándicap. Y alguien tiene que ayudar a establecer esos niveles de igualdad o no. Me parece una aberración. No, me imagino, por eso te lo pregunto. Me parece una aberración. Digamos, vos que, a ver, ¿qué está yendo? El tema de igualdad de oportunidades. Por ejemplo. Una aberración. Digo, algo que, por ejemplo, justifica digamos, el impuesto a la herencia. Por ejemplo, ¿no? Digo, para corregir esa desigualdad de origen. La pregunta es, te hago una pregunta. Vos, digamos, a vos te ganás tu dinero honestamente. ¿A vos te gusta que alguien te diga en qué te lo podés gastar o no? El mío no. Ok, bien, primer punto. Segundo punto, si vos le querés hacer un regalo a tu hijo, ¿cuál es el problema que se lo quieras hacer? Ninguno. Bueno, digo, la herencia es un regalo post-mortem. Entonces, digamos, el Estado está regulando de que vos no le podés hacer el regalo que a vos se te dé la gana a tu hijo. Fíjate qué crueldad. Suponete que aparecen dos personas y que salen, digamos, de una situación idénticamente igual. Y los dos trabajan lo mismo, los dos ganan lo mismo, o sea, todo fantástico. Nada más que a uno le gusta consumirse todo. Y al otro le gusta ahorrar. Consume una parte, la otra parte la ahorra y con eso empieza a acumular capital. Entonces, digo, esa persona se vuelve más productiva y empieza a producir más. La pregunta es, ¿por qué, digamos, o sea, obviamente los dos se mueren, entonces vos, digamos, o sea, claro, él le dejaría su capital a su hijo. Y, digamos, si el otro nada, entonces a vos se parece desigual. Entonces estás decidiendo robarle al primero para dárselo al segundo. Digamos, o sea, te quedaste puntualmente, te autoinvitaste a ir a un análisis que era el del impuesto de la herencia. Bueno, pero tú me dijiste que era una aberración. Pero es la una igualdad aberración de oportunidades. No. ¿Tú me dijiste eso? Yo lo que estoy diciendo es, el concepto que se usa es una aberración. ¿Por qué? Porque somos, gracias a Dios, somos todos distintos. Entonces, digo, lo único que vos podés asegurar es la igualdad ante la ley. ¿Y sabés qué es lo peor de todo? Porque gran parte de toda esta crítica tiene que ver en qué se la gastan los herederos. Los herederos se la gastan, digo, a mí me haces un regalo y me lo gasto en lo que se me da la gana. Literalmente. Sí, pero no. Pero ¿por qué, digamos, o sea, mi papá no me va a poder regalar lo que quiera? Si tú digamos, pero ¿por qué, digamos, vos tenés que regular? ¿Por qué vos vas a cuestionar que mi papá me haga regalos? No te he cuestionado nunca. Ese es como que yo venga y te cuestione, ¿por qué vos le haces regalo a tu hijo? Es lo mismo, la herencia es un regalo post-mortem. Entonces, digamos, ese es el primer punto. Y después pasa otra cosa más. Vos podés heredar. Muy chileno es que te estás marcando solo. Yo no te he dicho nunca También lo que te estoy diciendo es, puedes... lo otro no, pero es que la herencia es eso, es un regalo. Es un regalo, te guste o no. Entonces, y vos estás queriendo regular qué regalos podés hacer o no. Tú en la entrada dijiste que íbamos a hacer una conversación de temas conceptuales. Es un tema conceptual. No, porque eso es muy puntual. En la conceptualización de la igualdad de oportunidades tú dijiste que era una aberración. Me parece aberrante, claro. O sea, yo creo en la igualdad ante la ley. Yo creo en la igualdad ante la ley, porque como todos somos naturalmente distintos, la única forma que vos podés lograr esa igualdad es mediante la violencia. Ese es el primer punto. El segundo punto es, suponete que, digamos, ya te mostré un caso concreto donde, digamos,
naturalmente las preferencias van a determinar una determinada diferencia. Otro cuestionamiento que se hace es lo que hacen los herederos con esa plata. La realidad es que, no sé, suponete que yo heredo una fábrica de autos. Hago 3 autos malos y quebré. Es decir, yo solamente puedo ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Pero, digo, hay más. ¿Te puedo dar un ejemplo? Digamos, a ver, suponete lo siguiente. Digamos, hablar inglés es un activo importante. Entonces vos lo querés regular porque eso podría ser una fuente de desigualdad. Entonces, ¿qué pasa? Si una familia decide hablar inglés en la casa, ¿qué los vas a castigar? Digo, ¿estás afectando la igualdad de oportunidades? O sea, tengo varias, me puedo pasar el día mostrándote ejemplos de que es una aberración. ¿Por qué, digamos, o sea, vos crees... A ver, ¿te gusta el tenis? Verlo. Bueno, ok, vamos a ver el tenis. Ahora sucede que yo soy un pelele jugando al tenis, ¿sí? Pero tengo que jugar contra Federer. Obviamente, para que haya igualdad de oportunidades, por lo menos les tengo que encadenar una pierna y un brazo. No, ¿sabés cuál va a ser el resultado? El espectáculo va a ser lamentable. O sea, no solo que lo estoy maltratando a Federer, sino que vos, espectador, ese espectáculo no vale nada. ¿Sabes lo que pasa con un anarcocapitalista? Plantearle un ejemplo de igualdad de oportunidades desde el punto de vista... Pero si somos naturalmente distintos. Por ejemplo, pero ¿cómo vas a lograr, igualdad si no hay violencia? Déjame intentar algo. Yo sé que vas a encontrar absurdo desde el ejemplo, pero no hay más. De un Estado, por ejemplo, que a todos nos provee igualdad de oportunidad, igualdad ante la ley, nos provee igualdad de acceso a la educación, de acceso a la salud, de acceso al aire libre, igualdad de oportunidades. De ahí en adelante cada uno puede administrar su vida mejor o peor. Ahí en la libertad estamos de acuerdo. Bueno, pero puntos de partida. Pero si vos vas a hacer... A ver, lo que pasa es que si vos decís que le vas a dar determinado bien a una persona... Educación básica a todos. Alguien lo tiene que pagar. Sí, todos, pues es un contrato social que... No, contrato social no existe. Por eso que decís que es tácito. No existe ese contrato social. Entonces, claramente... No, sí existe, ¿eh? Sí existe. No, ese es un invento de los políticos para seguir estafándonos, que ese es otro problema. Ahora, mi argumento... El que tú no hayas firmado o no suscribas al acuerdo social es otro problema. Yo tengo uno y me llevo de lo más bien con mi contrato social. Y la mayoría de los chilenos y los argentinos probablemente... O sea, te podés arrogar la mayoría de los chilenos. No, yo dije, y además... La mayoría de los chilenos, porque van a votar y respetan a las instituciones... ¿Y qué alternativa tiene? Si además, ¿qué alternativa de variedad tienen? O sea, entonces El modelo chileno, que me gustaría tu mirada sobre el modelo de los Chicago, el modelo de liberal chileno que se construyó aquí, ¿qué análisis crítico tienes al respecto? Análisis crítico favorable tengo. Lo crítico puede ser... A ver, cuando estaba Allende, ¿sí? En el año 73, Chile era el segundo país más pobre de Latinoamérica, después de Haití. Tenía un ingreso per cápita de $1.600. Tenía, más de un 50% de pobreza. Tenía una inflación estrafalaria. Chile hoy, tiene un ingreso per cápita cercano a los $20.000. Chile hoy tiene 8,6% de pobres. Chile hoy tiene una inflación del 2%. O sea... Por lo visto, ¿te gusta más el modelo actual, el modelo económico-social actual que el de la época del presidente Allende? No me cabía ninguna duda. Y está perfecto. Bueno, me parece que cualquiera, La pregunta es, ¿cómo ha evolucionado el sistema chileno? Porque algunos sostienen que ya no opera la economía de mercado en Chile o el social de mercado, sino que opera para algunos un modelo que se ha ido poniendo más socialista. ¿Tú lo compartes? Obvio. El último gobierno de Bachelet hizo que, recibiendo al país con un índice de libertad económica de 7, hoy es 19. Perdió libertades económicas. Y aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo del país libre es 11 veces más rico que el del reprimido, con lo cual además tienen una distribución más equitativa. Pero dame un segundo, porque esto es mucho más importante que estas dos cosas que dije antes. Y es el hecho que el que vive en el país más libre, en el decil más bajo, tiene el doble de ingreso
que el ingreso promedio del país reprimido. Como la distribución del ingreso tiene un formato que se llama log normal, chi cuadrado, lo podés llamar también distribución Pareto, donde la mediana, que es el valor que más se repite, está debajo de la media. ¿Sabes qué quiere decir? Que aquel que vive en el decil más bajo del país libre... ¿A qué le llamas país libre? No. libre? Está mejor que el 90% del país reprimido. Es decir, ojo con meterse con las cuestiones esas de la distribución, porque eso tiene efectos dinámicos que además achican la torta. Ayúdame con una duda que me asalta. ¿A qué le llamas país libre? Lo estoy midiendo en términos de los índices de libertad económica. ¿Es la única que vale? No. Hay otras libertades, ¿no? Bueno, pero porque nosotros, por ejemplo, vivimos aquí en los años 80 en un país con mucha libertad económica y cero libertad política. ¿Y en qué derivó después? En que hubo 3.000 muertos, por ejemplo. Ok, digamos, lo primero que te quiero señalar... Hubo decenas de miles de exiliados, por ejemplo. A ver, lo primero que te quiero decir es... Y había un país libre. Disculpe, se activó la búsqueda automática. Se espantó con Milei. A ver, digamos, yo te hago mi planteo. ¿Vale esa libertad? ¿Vale esa libertad? ¿Dónde queda la libertad de expresión? El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Por lo tanto, digamos, o sea, yo no tengo, digamos, por qué estar defendiendo una posición de una dictadura. No, es que tú dijiste libre concepto general y yo te dije, ¿qué libertad? Porque hay varios tipos de libertad. Bueno, yo digo, estoy hablando de la libertad económica. Ahora, fíjate que no lo esto, aclaraste siempre. Pero fíjate esto, porque una de las cosas que se hizo, se chequeó la libertad económica con las libertades políticas. Aquellos países que tienen mayores niveles de libertad económica tienen mayor libertad política. Es decir, la propia... ¿Hay correlación? Es decir, la propia dinámica... Voy a parafrasear a Milei. Datos, por favor. Bueno, datos. Digamos, ¿dónde están los datos? En los estudios, digamos, de libertad económica. Es decir, digamos, yo te puedo mostrar... De correlación de libertad económica que sean siempre con otro tipo de libertades. Por ejemplo, la libertad política, la libertad de expresión. Pero es que justamente, digamos, hay gente que se dedica a correr esos índices y lo corre contra índices de libertades políticas. Y aquello, es más, los derechos de la mujer, por ejemplo, que tanto se discute, donde el feminismo como causa original es liberal, porque se habla de igualdad ante la ley, que eso no es lo mismo que el embrismo, que es affirmative action, o sea, que es discriminación afirmativa, ¿sí? En realidad, eso también ocurre en los países que tienen mayor libertad económica. Por lo tanto, una de las cosas que vos ves es que aquellos que tienen libertad económica tienden a evolucionar también hacia mayor libertades políticas, cosa que no pasa en los regímenes. Javier Milei, ¿cuál es la sociedad del mundo actual que te parece más cercana a lo que tú quisieras? No hay perfectas, pero... No, está claro que no hay perfectas. Claro, no las hay. ¿Qué gobernantes, qué gobiernos, a ver, qué sistemas? Lo más parecido o lo mejor que vos tenés en el planeta es lo que podría vos observar en el caso, por ejemplo, de Suiza, en el caso de Australia, en el caso de Nueva Zelanda, ¿sí? O, por ejemplo, países que hicieron reformas como Irlanda. Pero hay mínimos sociales, hay mínimos sociales garantizados. Está bien, digamos, o sea, a ver, tengo que usar proxies de libertad económica porque no existe, digamos, todavía el anarcocapitalismo. Entonces, digamos, hago, digamos, soluciones que aproximan. Es decir, ahora, eso no quiere decir que, digamos, no pueda existir en el futuro. Digo, vos en algún momento leías cosas que parecían de ciencia ficción y después se volvieron realidad. ¿Conoces algún político chileno de la actualidad que te llame la atención? No, digo, pero no porque no estoy involucrado con la cuestión ¿Y en la Argentina, política? ¿cuál es tu líder en la Argentina? Ninguno. ¿Y por qué no te presentaste tú en la última? ¿Y pero por qué tengo que hacerlo yo? No, está bien, para hacer un país más acorde a tus ideales, pues. Pero porque yo creo que en realidad hay que dar antes la batalla cultural. Es decir, a ver, yo lo que digo es, mira, Argentina con esto de los derechos, por ejemplo, a tener educación... ¿No es un derecho? No, porque alguien lo tiene que pagar. No es gratis, alguien lo tiene que pagar. Y cuando vos decidís que... No es excluyente a los derechos que tengan que pagar. No. A ver, el punto es el siguiente. El aire libre también, el aire limpio también tiene que pagarlo alguien, ¿no? Digo, bueno... Tenemos que pagarlo en el sentido de que tenemos que cuidar de que no se contamine... Bueno, digamos, ojo, digo, con las cuestiones de la contaminación, digo, porque yo he visto, digamos, por ejemplo, el Bósforo, digo que,
digamos, el siglo XIX era una putrefacción y ahora está, digamos, limpio y divino. O sea, entonces, digamos, cuidemos con esas cosas. Pero quiero volver por ejemplo, el caso de la educación. La educación en Argentina se utiliza como un mecanismo de adoctrinamiento, donde tanto a los chicos de la primaria como la de secundaria y en la universidad se te forman las ideas de la izquierda. Es decir, forman autómatas, se les lava el cerebro para que sean adoradores de la religión del Estado. Entonces todos creen que el Estado es bueno. No, el Estado es una porquería. ¿El Estado es sinónimo de izquierda? Bueno, la solución 100% sí. Digo, solución que se puso en práctica y fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural y además asesinó a 150 millones de seres humanos. No trivial. ¿Macri te representaba en algo? Para nada, me parecía absolutamente repugnante. De hecho, lo he criticado desde el primer día, consta en videos, consta en artículos. ¿Sabes por qué? Porque era un gobierno socialista. ¿Macri? Obvio, claro. ¿Y Cristina? A ver, pará. Bueno, Cristina, digamos, o sea, Cristina es una hipócrita, ¿sí? Digamos, en especial, o sea, una mentirosa, una actriz, ¿sí? Pero, a ver, el punto es el siguiente. No respecto a sus virtudes morales, sino que me refiero, o sus talentos actorales, me refiero respecto de la ubicuidad o la ubicación ideológica. Pero es que digo, Macri es un socialista. es que Argentina tiene el largo tan corrido a la izquierda que tildan de liberal a Macri cuando es un socialista. Fíjate esto. ¿Y qué es? ¿Qué mirá, es el peronismo? Si Macri es socialista, ¿qué es el peronismo? No, bueno, el peronismo es cualquier cosa, depende de las necesidades políticas. Digo, esa es la magia del peronismo. Puede ser cualquier cosa, el peronismo, dependiendo, digamos, o sea, vos podés tener a Menem y podés tener, digamos, a los Kirchner, o sea, digo, y todo pasa y son todos peronistas. A ver, vamos a este punto y esto me parece interesante. El gobierno de Macri estaba alineado con la Internacional Socialista. El gobierno de Macri estaba asociado con la Internacional Popular. El señor Marcos Peña es socialista, que era su jefe de gabinete. No solo eso, sino que además el asesor de Macri, un marxista, el señor Jaime Durán Barba. El ecuatoriano. Sí, que es marxista. ¿Sí? Y no está hablando como si tuviera tres orejas, es marxista. Ya. Bueno, digo, para mí es un alto insulto. Es decir, digamos, pero no tan malo como keynesiano. Es decir, lo único bueno de los marxistas es que, digamos, por lo menos no son keynesianos, que son la inconsistencia caminante. Y fíjate esto, lo inmoral del gobierno de Macri, que muestra que no es liberal. Si hay algo que caracterizó al gobierno de Macri, es justamente un fuerte endeudamiento. Pero liberalizó un montón de cosas. No. ¿Y cómo terminó? Bueno, porque terminó con cepo cambiario, terminó con controles de precios, terminó regulando, terminó persiguiendo, terminó subiendo los impuestos. Nunca bajó el gasto público en verdad. Con un dólar casi a 70, con una inflación al 54. Y a vos, y eso te da, digamos, te da un justificativo para avanzar sobre las libertades individuales. Es decir, ¿acaso, digamos, yo que me gano el fruto de mi trabajo, digamos, honestamente, no puedo comprar lo que se me dé la gana? Es decir, sucede que a un tipo se le ocurre que yo no puedo comprar dólares y no me deja comprar dólares justamente para obligarme a tener pesos y estafarme con el impuesto inflacionario. Una maravilla. Digamos, o sea, festejemos entonces el cepo, que es la gran estafa del político chorro argentino. Una maravilla, entonces. No, es una porquería, es una inmoralidad. Y Macri también es un inmoral. Y te digo más, no solo eso, no es de liberal endeudarse. Porque si el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, cuando vos te endeudás, estás financiando la fiesta de las generaciones presentes contra los ingresos de las generaciones futuras. Gente que quizás no votó o gente que ni siquiera nació. Lo último, Macri es lo peor de lo peor porque se endeudó con el Fondo Monetario Internacional, 55.000 millones de dólares. 57.000. O 57.000. 100. Disculpe. 57.100. Vos ya sabés, digo, de los números de Argentina... Pero estuve cerca. Estuviste perfecto. Estuve cerca. ¿Cómo lo haces si no es financiándote con un organismo multilateral para intentar enfriar un poco la economía o los desequilibrios fiscales? No. ¿Qué hubieses hecho tú? Es que debería haber bajado el gasto público.
Es fácil decirlo. No, con mentira. un micrófono. No, Estar en la Casa Rosada. No, mira, te voy a decir algo. Te voy a decir como llano. Te voy a decir dos cosas. Ahí, mira, ¿sabes qué? Hay un estudio del BID sobre ineficiencia técnica del gasto público. La peor región del mundo es América Latina con 4,4% del PBI. Argentina tiene 7,2%. O sea, es un escándalo. Pero además el BID, como es un organismo multilateral, bancado por los gobiernos, no puede usar las definiciones que usaría Milei, ¿sí? Que es, por ejemplo, tiene un concepto que se llama filtraciones. ¿Te huele? Filtraciones. O sea, choreo. ¿Sabes cuánto tiene Argentina de choreo? 5 puntos del PBI. Tenemos los políticos más chorros del mundo. Javier Milei, un gusto de conocerte. El gusto fue mío, Matías. Que te vaya muy bien. Hacemos una pausa y ya volvemos en Vía Pública.